Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Por orden presidencial, mañana será día cívico en el país. El propósito es ahorrar agua y energía. La medida cobijará a 370,000 trabajadores de la rama ejecutiva, quienes no trabajarán mañana. De igual manera, ninguna entidad del nivel nacional central con atención al público funcionará, como la DIAN o el servicio de pasaportes. Colegios y universidades públicas del orden nacional no tendrán clases, pero en las ciudades será potestad de los alcaldes suspender o no la jornada escolar. Bogotá ya anunció que todo funcionará normalmente, las instituciones educativas privadas serán autónomas y los servicios esenciales no se verán afectados. La decisión generó polémica porque no solo coincide con el cumpleaños del presidente, sino además con la fecha de fundación del movimiento guerrillero M-19. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Asociación Nacional de Empresarios ANDI pidió a los gobiernos nacional y locales adoptar medidas urgentes para evitar que otras ciudades entren en racionamiento como ocurre en Bogotá. El Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad advierte que los grandes centros urbanos se encuentran en riesgo hídrico debido al fenómeno del Niño y al aumento en el consumo de este recurso, lo cual incrementa el riesgo de que pueda haber más racionamientos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Consejo Nacional Electoral analizará en los próximos días una ponencia que pide abrir un proceso formal a la campaña del presidente Gustavo Petro por posible violación de topes electorales. Al respecto, el abogado del primer mandatario, Mauricio Pava, aseguró que no hay ninguna irregularidad en las cuentas de la campaña y reiteró la inocencia del presidente. Ampliación de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos veta la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho. Irán advierte que puede revisar su doctrina nuclear ante amenazas de represalia de Israel. Argentina solicita convertirse en socio global de la OTAN. 45 millones de personas están en alerta por tormentas en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos busca aprobar nuevo paquete de ayuda para Ucrania. Estados Unidos bloqueó la adhesión de Palestina como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Estados Unidos vetó el proyecto de resolución que recomendaba la admisión del Estado palestino como miembro del pleno derecho de las Naciones Unidas, quien es observador permanente de la organización desde 2012. El proyecto contó con 12 votos a favor y la abstención de Reino Unido y Suiza. Para que la solicitud se aprobara, debía contar con al menos 9 votos a favor y ningún veto de sus miembros permanentes, como China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. En medio de la guerra en curso en Gaza, Palestina había presentado una solicitud al secretario general el 2 de abril, pidiendo que se reconsiderara su petición de 2011 para convertirse en Estado miembro de la ONU. Estados Unidos ya se había pronunciado al respecto, agregando que reconocer a Palestina es el mayor premio al terrorismo. Además, explicó que existen 2 factores que justifican la decisión. El primero, que bajo la perspectiva del gobierno de Joe Biden, Palestina no cumple con las condiciones para ser considerado un Estado miembro de la ONU. El segundo, que Hamás es una organización terrorista, que es la que está ejerciendo el poder y la influencia en la Franja de Gaza, uno de los territorios palestinos. El gobierno de Irán amenaza con revisar su programa nuclear si Israel ataca su país. Tras el anuncio de Israel de que tomará represalias contra el ataque con misiles y drones de Irán del 13 de abril, que según Teherán se llevó a cabo en respuesta a un presunto ataque israelí contra el complejo de su embajada en Damasco a principios de este mes, en el que perdieron la vida 7 militares, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria iraní dijo que Irán podría revisar su doctrina nuclear si hay alguna amenaza o acción contra sus instalaciones nucleares por parte de Israel. اگر هر گونه تهدیدی به اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به عنوان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند
تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. Sin embargo, los líderes internacionales siguen instando para que Israel no tome represalias. Además, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido anunciaron nuevas sanciones contra Teherán, las cuales apuntan a la producción de drones de Irán. El gobierno israelí abrió un corredor humanitario a través del puerto de Ashdod para facilitar el ingreso de ayuda alimentaria en Gaza. Con el nuevo paso, varios cargamentos de harina proporcionados por el Programa Mundial de Alimentos pudieron ser entregados a los palestinos. Israel, a su vez, ha desplegado unidades de artillería y vehículos blindados de transporte de tropas junto a las fronteras de Gaza ante la posible ofensiva que se tiene pendiente en Rafah. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, le respondió al gobierno de los Estados Unidos al renovar las sanciones contra el país. Tras el incumplimiento de algunos acuerdos firmados en Barbados, el gobierno estadounidense no renovó la licencia 44 que había aliviado en gran medida las sanciones petroleras a Venezuela, por lo que el presidente Nicolás Maduro le respondió a Estados Unidos. Frente a las amenazas, las sanciones, que ellos creen que nos asustan, no hay sanción, no hay amenaza que hoy por hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo, porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo. Maduro agregó que Venezuela es un país que camina con sus propios pies, piensa con cabeza propia, que produce con sus propias manos y que el nuevo modelo productivo diversificado mantendrá su senda de crecimiento. El canciller de Venezuela también rechazó al gobierno estadounidense. Un incumplimiento más de una ilegalidad que hace el gobierno de los Estados Unidos solo con el objetivo de dañar la economía venezolana, con la intención de dañar la economía venezolana. Además, ante esta medida, Venezuela anunció la suspensión del acuerdo migratorio con Estados Unidos. Argentina le solicitó formalmente a la OTAN ser socio global. El ministro de Defensa, Luis Petri, inició una serie de reuniones con directivos de esa alianza militar para formar parte de ella. Según el gobierno, esta integración tiene el objetivo de fortalecer sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea. Más de 45 millones de personas en el centro de Estados Unidos están bajo amenaza de tormentas severas. El nuevo sistema de tormentas amenaza con fuertes lluvias a más de 45 millones de personas en el centro de Estados Unidos. Después de que una tormenta causara tornados, granizo de gran tamaño y ráfagas de viento dañinas en partes de las llanuras centrales de Estados Unidos, el Medio Oeste y los Grandes Lagos, esta semana, un nuevo sistema con un frente frío de largo alcance traerá otra ronda de tormentas severas al centro de este país. El Centro de Predicción de Tormentas emitió una amenaza de tormenta severa de nivel 3 de 5 para el sureste de Missouri, el sur de Illinois, el extremo suroeste de Indiana, el noreste de Tennessee y el oeste de Kentucky. Un nivel 2 de 5 se extiende por el centro de Texas, Indianápolis, Memphis, Little Rock y Nashville. Las principales amenazas son el granizo de gran tamaño, las ráfagas de viento dañinas y los tornados aislados. Y también en Estados Unidos, pero en el estado de Maine, la Asamblea Legislativa aprobó una amplia ley de control de armas. La norma incluye revisiones de antecedentes en la venta privada de armas, periodos de espera al comprarlas y criminalización de su venta a personas no autorizadas. La medida se aprueba al cumplirse 6 meses después del tiroteo más mortífero en la historia del estado, en el que murieron 18 personas y 13 más resultaron heridas. Las líneas telefónicas de emergencia de Estados Unidos se cayeron por varias horas este jueves. Las agencias policiales en Dakota del Sur, Texas, Nebraska y Nevada informaron interrupciones en el servicio 911. Durante el apagón, el departamento policial dijo que los residentes podían enviar mensajes de texto ante cualquier emergencia. Hasta el momento se desconocen las causas de esta caída. El gobierno de Ucrania dijo que una derrota frente a Rusia podría llevar a una tercera guerra mundial. El primer ministro ucraniano advirtió que es crucial que la comunidad internacional continúe con sus envíos de armamentos al país y destine más fondos a su guerra con Rusia, ya que de resultar derrotados podría darse una tercera guerra mundial.
En Ecuador, otro alcalde fue asesinado a tiros en horas de la noche. Este es el segundo homicidio en menos de un mes. A 3 días de llevarse a cabo la consulta popular con la que el gobierno ecuatoriano pretende aprobar reformas para enfrentar la crisis de inseguridad del país, José Sánchez, alcalde del municipio de Cantón de la provincia de Azuay, fue asesinado a tiros. Se trata de la segunda autoridad asesinada en menos de un mes. En este lugar habían llegado hasta el punto alrededor de 8 a 10 personas de forma encapuchada y con vestidos oscuros. De igual forma se habrían bajado de una camioneta color negro aparentemente, los cuales habían procedido a propinar disparos en contra de la humanidad del señor alcalde. El homicidio se da en el marco del conflicto armado interno declarado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa contra las bandas del crimen organizado, principales causantes según las autoridades de la ola de violencia que vive el país. Indonesia emitió una alerta de un potencial tsunami ante las erupciones del volcán Ruang. Los equipos de emergencia han evacuado al menos a 1.600 personas, entre ellas a toda la población de la isla Volcán, que está situada a unos 4 kilómetros al norte del cráter y en la que habitan unas 22.000 personas. En Reino Unido presentaron un robot autónomo que escanea almacenes con inteligencia artificial. Las operaciones en almacenes de cadena están alcanzando nuevas alturas gracias a estos robots gigantes de escaneo de estantes. Desarrollados por Dixory con sede en Reino Unido, estos robots pueden patrullar mega almacenes, utilizar inteligencia artificial para escanear sus alrededores y escoger los productos. Esto ayuda a detectar y abordar los problemas del almacén más rápidamente, desde existencias dañadas hasta problemas de infraestructura. Los sistemas de Dixory pueden capturar millones de puntos de datos en múltiples ubicaciones cada día. Luego estos datos se utilizan para construir un modelo 3D detallado del almacén para ofrecer información en tiempo real y análisis predictivos. Un solo robot alimentado por batería puede escanear un almacén de 10.000 metros cuadrados y más de 100.000 paneles en un solo día. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Es un hecho que desgraciadamente estamos enfrentando hoy el inminente riesgo de un apagón como consecuencia de la falta de lluvia. Uno de los dirigentes que más ha advertido sobre el peligro del apagón es el exministro de Minas, Amílcar Acosta. Por ejemplo, el 9 de octubre del año pasado, es decir, hace 6 meses, yo tuve ocasión de entrevistarlo en este mismo programa y dijo entonces el doctor Amílcar lo siguiente. Con Fenómeno del Niño nosotros tenemos en el país una situación que nos expone mucho a un racionamiento. Yo he hablado de un riesgo inmanente del sistema que puede llevar a un racionamiento. Y he hablado también de un riesgo inminente. Hemos hablado en esta entrevista del riesgo inminente. Pero ¿cuál es el riesgo inmanente que tiene el sistema, Yamit? Y es que el 68% de la energía que se genera en el país es hídrica. Y la generación hídrica depende de los embalses. Y el nivel de los embalses depende de la pluviosidad. Y si estamos en Fenómeno del Niño, ¿qué está pasando, Yamit? En una circunstancia preocupante, y es que de los 24 embalses que sirven a las hidroeléctricas en el país, Yamit, solo uno de ellos, que es el del Peñol, tiene una capacidad de regulación de 1 año. ¿Qué quiere decir esto? El resto tienen una capacidad de regulación máxima de 4 meses. ¿Qué quiere decir? Que si deja de llover o baja la pluviosidad, ¿cómo va a pasar? En 4 meses consecutivos, ya el parque de generación hídrica entra en una situación de hidrología extrema, en falta de capacidad de generación. Esa es la vulnerabilidad
que nosotros tenemos frente al cambio climático. Y la generación térmica no alcanza a reemplazar, a sustituir a la generación hídrica. Bueno, si ponemos la generación térmica a full, podríamos llegar a suplir aproximadamente un 55% de la generación de energía del país. Habría que racionar. Pero ojo con lo que está pasando, Yamit. A raíz de la falla que se está presentando en la región Caribe que te comentaba, por la falta de capacidad, por la saturación en que están ya las redes de transmisión, las plantas eléctricas de la región Caribe, que como las demás deben servir de respaldo para cuando se requiera esa energía térmica, allá está en la base. Es decir, allá las térmicas no están de respaldo, Yamit. Allá las térmicas están operando de manera continua para poder suplir la energía que no se puede transportar por la recarga que tiene la red de transmisión. Es decir, como gran conclusión, doctora Amílcar, vendrá el apagón o vendrá el racionamiento si no se toman ya distintas medidas a las que adoptaron hoy. Yo creo que todavía estamos a tiempo, Yamit, de tomarlas. Y en esa comunicación que le enviamos al señor presidente le dijimos, todavía está abierta esa ventana de oportunidad de actuar. Y si se actúa a tiempo, yo creo que se puede conjurar el apagón en el país. Y si no, apagón. Si no, apaga y vámonos, Yamit. Pues apaga y vámonos. Una advertencia hecha por el doctor Amílcar Acosta, exministro de Minas, hace 6 meses. Advertencia que nadie escuchó, es del gobierno, queremos decir. Entre otras cosas, esa advertencia fue acompañada por otros 13 exministros de Minas y Energía en la advertencia de que si no se tomaban medidas, vendría el apagón. Es inevitable, doctor Amílcar. Bueno, yo creo que con el anuncio que hizo el día de hoy el señor presidente Gustavo Petro, es un hecho que ya eso significa que comienza el racionamiento. Al decretar el día cívico, el anuncio del día cívico. Sí, al decretar el día cívico de mañana, sí, como ya lo hizo Noboa en el Ecuador, en donde ya están en racionamiento, allá son 2 días cívicos, aquí 1. Ya esa es una primera medida de racionamiento de energía. En Ecuador están ya en racionamiento. Sí, Ecuador durante esta semana ya ha estado en racionamiento y el día de ayer anunciaron 2 días cívicos de esta semana justamente para poder enfrentar el problema de la insuficiencia de energía. Exactamente lo mismo que hizo el presidente Petro hoy aquí. Tal cual. Con la diferencia de que aquí es un día y allá fueron 2. Así es. Es decir, mañana no hay colegios, como tampoco los hubo en Ecuador. Es decir, es usted que usted ya ve el asunto inevitable. Eso se veía venir, Yamit, con el agravante. Hace 6 meses. Claro, pero como tuve oportunidad de decírtelo, en ese momento, cuando nos pronunciamos, los 14 exministros, teníamos esa ventana de oportunidad para que se implementaran medidas tendientes precisamente a espantar ese fantasma del racionamiento, pero no fuimos oídos. Las medidas que habrían podido evitar el racionamiento que ya parece inevitable, doctor Amílcar, ¿eran cuáles? Una de ellas, Yamit, era implementar un plan de ahorro de energía. Y ya teníamos la experiencia del año 2015, donde tuvimos 2015 tuvimos un fenómeno del Niño y estuvimos a punto de irnos a un racionamiento. Porque el otro fue en el 92. Correcto. Y se implementó una estrategia de apagar paga, y con eso se redujo el consumo en un 5%. No fue posible que esa medida se tomara. Todavía el día de ayer, en horas de la mañana, el señor viceministro de Energía descartaba la posibilidad de implementar un programa de ahorro. Y curiosamente, en horas de la tarde, salió para comentarios
un proyecto de resolución de la CREC en donde establecen un plan de racionamiento, un plan de ahorro de energía, para lo cual, como se lo habíamos sugerido, era necesario darle incentivos a los consumidores para que ahorraran energía. Esa fue una medida, repito, que no solamente nosotros la sugerimos, sino que también los gremios del sector eléctrico se lo recomendaron. Y no hubo ninguna medida. No se tomaron esas medidas. De otra parte, Yamil, en el mes de febrero, exactamente el 8 de febrero de este año, el señor ministro de Minas y Energía le anunció al país que ya estábamos saliendo del fenómeno del Niño. Y la ministra de Ambiente, en ese mismo mes de febrero, anunció, con base en un informe del IDEAN, que en marzo vendrían las lluvias. ¿Qué pasó, Yamil? Con ese mensaje, las hidroeléctricas, los generadores de energía hídrica, se despreocuparon, se relajaron, porque si ya en marzo vendrían las lluvias, ¿para qué guardar agua? Y siguieron generando, más allá de lo que aconsejaba la prudencia, de saber que estábamos en un fenómeno del Niño y que no sabíamos cuánto podía durar. Esa agua que se consumió en esa instancia es el agua que nos está haciendo falta hoy, Yamil. La energía de origen térmico, doctor Amílcar, no alcanza a superar el déficit de agua para tener que recurrir indispensablemente a la energía hidráulica. Yamil, afortunadamente tenemos un parque de generación térmica a gas, a carbón y combustibles líquidos que sirven de respaldo al sistema interconectado nacional. Que está al 100%. Y ellos tienen una capacidad, como lo dije en esa entrevista de hace 6 meses, de llegar hasta un 55%. Hoy están generando el 52% de toda la energía que se está consumiendo en el país. O sea, están casi al tope. Las plantas térmicas no pueden aumentar más su producción. No pueden ir más allá de ese porcentaje. Y de hecho, una decisión que se ha podido tomar mucho antes para que se embalsara en las represas, se demoraron en tomar esa medida y cuando la toma el ministro hace 2-3 días, resulta que ya en ese momento el parque térmico de generación estaba generando 110 gigavatios hora día y su máxima capacidad es de 120, Yamil. Entonces, ¿usted cree inevitable ya el apagón? Bueno, de hecho, como te decía, con esta medida... Están tomando ya medidas. Y además, es que estamos en este momento, Yamil, a menos de 2 puntos porcentuales del 27% del nivel de los embalses, que es de acuerdo con la CREC. Estamos en el 30%. Y con XM es el punto crítico a partir del cual obligatoriamente se tiene que entrar a racionar el servicio de energía. Y el nivel de los embalses, Yamil, está bajando en un promedio de 0.4% diario, lo cual quiere decir que de aquí al domingo ya hemos llegado a ese umbral indeseable del 27%. Sí, estamos en el 30.4, ¿no? Me parece. No, estamos en el 28.9. No puede ser ya. O sea, ya estamos por debajo del 29%. Sí. 28. Y el punto... Es 27. Y estamos a 4 días. A 4 días. De apagón. De un racionamiento que tendrá que implementarse de manera que cause el menor traumatismo posible, racionando fundamentalmente en las horas pico, que es cuando se requiere de toda la potencia de la capacidad instalada que tenemos de energía en el país. Mejor dicho, el apagón tiene que ser de noche. De noche y seguramente en primeras horas de la mañana.
O podría implementarse también una medida que en su momento se estableció cuando el apagón del 92-93, que fue adelantar la hora y se impuso la hora Gaviria. Sí. ¿Y esa no podría ser una solución ahora? Bueno, yo creo que está dentro de las posibilidades o alternativas que tiene el gobierno a la mano para mitigar el impacto de este racionamiento. Adelantar la hora una hora. Claro, y aprovechar más la luz del día. ¿Qué medidas se han tomado en Ecuador que se puedan tomar aquí, doctor Amílcar? El apagón, doctor Amílcar, del año 92 fue originado exactamente por las mismas causas que hoy hacen inminente la nueva suspensión del suministro de energía eléctrica. El Niño, el fenómeno del Niño, los embalses totalmente secos, la sequía, la falta de lluvia, las mismas razones por las cuales se produjo el apagón del año 92, 92, perdón, y se presentaron este año, lo cual parecería indicar que es inevitable el apagón dentro de 4 días. Yamid, el racionamiento del 92-93 y el que ya es inminente aquí tienen en común de que tuvieron como detonante el fenómeno del Niño. Sí. Pero tienen de diferencia que en el año 92-93 hubo un factor que contribuyó a que llegáramos a ese extremo, y fue que en aquel entonces el 80% de la generación de energía del país era hídrica y solamente el 20% térmica. Hoy ha bajado esa proporción, estamos en el 68% y las térmicas en un 30%. Pero lo que más ha contribuido, Yamid, a que estemos en esta situación crítica es el atraso considerable de la ejecución de muchos proyectos importantes, tanto de generación como de transmisión. Empezando por Hidroituango. Hidroituango ha debido entrar en el año 2018 con 8 unidades, 300 megavatios cada una de ellas. Estamos hablando de 2.400 megavatios. Hoy están operando solamente 4 unidades, 1.200 megavatios. Y el caso de La Guajira, entre el año 2019 y 2021 se asignaron 2.400 megavatios de generación de energía eólica. Los primeros parques solares eólicos han debido entrar en el 2022. A la fecha no ha entrado ninguno. Si usted suma los 2.400 megavatios que no han entrado en La Guajira y los 1.200 de Hidroituango, estamos hablando de 3.600 megavatios. Eso ha hecho que el margen entre oferta y demanda está muy estrecha. Estamos hablando de un margen que no supera el 7%, con un agravante, Yamid, que en los últimos meses el consumo de energía en el país ha venido creciendo prácticamente al doble de lo que se había proyectado. Se proyectaba un crecimiento del consumo del 5%, está creciendo al 8.3% a nivel nacional y en la región Caribe por encima del 11%. Yo estoy seguro, Yamid, que si hubieran entrado a tiempo los 2.400 megavatios de Hidroituango y los 2.400 megavatios de los parques eólicos en La Guajira, hoy no estaríamos en el caso de una inminencia de racionamiento de energía. A ver, ¿qué fue lo que pasó en Hidroituango, doctor Amílcar? En Hidroituango se presentó una contingencia que obligó a que prácticamente se empezara de nuevo el proceso de instalación y eso lógicamente retrasó la ejecución de ese proyecto
Y luego se presentaron inconvenientes. Más de 2 años, ¿no? Claro, y después se presentaron inconvenientes ya en la administración de la alcaldía de Medellín, en donde hubo enfrentamientos con los ejecutores de los proyectos que fueron reemplazados y lógicamente esto retardó todavía más la entrada de esas 4 unidades con las que contamos en este momento. Eso por parte del rectángulo. Y en La Guajira lo que hubo fue una reacción rebelde, por llamarlo de alguna manera, de los habitantes. Se han presentado, Yamit, unos desencuentros de las empresas con las comunidades que no ha sido bien gestionada ni por el anterior ni por este gobierno, que han llevado a la parálisis. Incluso una de las empresas que ya tenía asignado uno de esos proyectos, pues renunció a él. Y hay otras empresas que están reconsiderando si siguen o no con el proyecto. Y de remate, un proyecto que es clave, que es la llamada línea colectora, cuyo ejecutor es la empresa Energía de Bogotá, ha tenido también un retardo por demora en la expedición de la licencia ambiental. Y sin esa línea colectora, de nada nos sirve que entren a operar los parques eólicos en La Guajira, porque esa línea colectora es la que transporta la energía para inyectarla al sistema de transmisión nacional. De manera que si hoy tuviéramos ya a punto uno de esos parques eólicos y empezar a generar, no tendríamos en La Guajira, Yamit, un parque eólico, sino un parque de ventiladores. Qué horror. ¿Y qué pasó, doctor Amílcar, con los planes de paneles solares? Bueno, el avance que hemos tenido en Colombia en fuentes no convencionales de energías renovables realmente se han dado por el lado de la energía solar fotovoltaica. En efecto, hoy podemos decir que tenemos aproximadamente unos 3 gigavatios instalados en el país, que en estos momentos también le están dando una mano para saber cuántos gigavatios consume el país. El país puede estar consumiendo más o menos 242 gigavatios hora día. 242 gigavatios hora día. ¿Y los paneles solares hasta ahora producen 3? No, estoy hablando allá de capacidad. De capacidad instalada, que ya supera los 3 gigavatios y que algunos de ellos incluso no estaban ya en etapa comercial, no estaban, aportando esa energía al sistema. Y una de las medidas que me pareció conducente que tomó el ministerio fue anticipar la entrada de varios de esos proyectos que hoy le están dando la mano al país. Y hay algo de lo que no hemos sido conscientes, Yamit, y es que el daño que le ha causado al sistema la demora en entrada de los parques eólicos en La Guajira, además de que no se ha podido ampliar la capacidad instalada de generación, tiene un agravante, y es que la energía eólica tiene una propiedad, Yamit, impresionante, y es que es contracíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía, es cuando los vientos son más fuertes y podríamos haber estado generando más energía eólica, y es también cuando tenemos más horas de sol y mayor radiación solar. De allí la importancia de esos proyectos que le darían al sistema y a la matriz eléctrica del país una mayor resiliencia frente al fenómeno del Niño. Por eso hemos insistido en la importancia de que vayan en paralelo los desarrollos de los proyectos térmicos e hídricos con la solar y con la eólica, porque son complementarias, Yamit. Toda vez que las energías eólicas, como ya te decía, en circunstancias como esta le sirven de respaldo
a las hídricas y a las térmicas, pero las hídricas y las térmicas también le sirven de respaldo a la energía eólica y solar, porque esas energías son intermitentes. Cuando hay energía eólica, mientras haya viento. Cuando hay energía solar fotovoltaica, mientras haya radiación solar. Lo peor de todo, digamos, lo más irónico, es que la región más afectada por la falta de energía es la costa, en donde está la Guajira, cuya población... Pues increíble pero cierto, el mayor potencial de energía renovable del país es la región Caribe. Sin embargo, hoy no solamente estamos padeciendo el racionamiento, como ya te decía, sino que tenemos unas tarifas impagables que ha generado descontento, inconformidad, protesta en la región Caribe. Y si hubieran entrado los parques eólicos con la energía renovable, eso habría contribuido también a que los costos, que el precio y la tarifa de energía sería más baja, porque hoy generar energía eólica es mucho más barata que generar energía hídrica o energía térmica. De manera que el daño no solamente le está produciendo un daño al país en el sentido de que no contamos con esa capacidad de generación. Segundo, estamos renunciando a la mayor resiliencia que esos parques eólicos le darían al sistema interconectado nacional, sino que además esto está incidiendo en la espiral alcista en que vienen los precios en bolsa y las tarifas de energía que pagamos los resignados usuarios. Tenemos un minuto final, doctor Amílcar. ¿Hay esperanza de que llueva antes de una semana para evitar el racionamiento? Bueno, yo en esos menesteres si no me meto, porque el cambio climático, que yo prefiero hablar de desorden climático, hace que sea impredecible cuándo va a llover, cuándo va a ser verano. Y bombardearnos. El almanaque Bristol que usted y yo conocimos y leímos muchas veces, ya es obsoleto, no le pega a una Yamit. Y la medida, la propuesta de bombardearnos es... Bueno, yo respeto mucho la opinión de un personaje muy conocido, Mas Enríquez, que ayer en un artículo de prensa hablaba de esa posibilidad, pero que yo la veo remota y tardía, como tantas decisiones que se han venido tomando en este gobierno para tratar de conjurar el apagón. Doctor Amílcar, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Yamil. A usted. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Y el ganador del premio India Catalina a Mejor Noticiero Nacional es Noticentro 1 CMI, Canal 1. Noticentro 1 CMI. Presidente Petro decreta día cívico para mañana viernes 19 de abril. Alcalde de Bogotá anuncia que la capital no se acogerá al día cívico y funcionará con normalidad. Congresistas de diferentes partidos rechazan día cívico decretado por el presidente. Dicen que es improvisado y caudillista. Crisis de agua en Bogotá se había advertido desde hace 10 meses a la administración. En abril lloverá menos de lo esperado, advierte ministra de Ambiente. Presidente Gustavo Petro se responsabiliza por muerte de soldado en el Cauca. Dice que murió cumpliendo una orden suya.
Ponencia en Consejo Nacional Electoral pide abrir proceso por presunta violación de topes electorales en campaña del presidente Petro. Paciente asesina a médico en consultorio de una clínica de Medellín. Inflación mantendrá tendencia a la baja, dice informe de expectativas del Banco de la República. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro decretó día cívico para mañana viernes. La medida cobijará a 370.000 trabajadores de la rama ejecutiva. No habrá atención al usuario en ministerios y la Cancillería suspenderá el servicio de pasaportes. Por orden presidencial, mañana viernes será día cívico en el país. El propósito, ahorrar agua y energía. Un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades. ¿Pero qué implicaciones tendrá esta declaratoria? 370.000 trabajadores de la rama ejecutiva no trabajarán mañana. Ninguna entidad del sector con atención al público funcionará. En el caso de los colegios y universidades públicas, serán las ciudades las que determinen si habrá o no clases. Las instituciones educativas privadas serán autónomas. Los servicios esenciales no se verán afectados. Los colegios públicos del orden nacional y las universidades públicas del orden nacional están cobijadas en el decreto. Colegios privados, incluso colegios públicos del orden local o territorial, los gobernadores, los alcaldes sabrán tomar las decisiones. Nosotros lo que hacemos es invitarlos a que se unan a estas medidas. Los entes territoriales, la ciudadanía en general, las ramas legislativa y judicial, además de las empresas privadas, decidirán si otorgan como día no hábil esta fecha. Y podamos lograr que sustancialmente puedan subir los embalses del agua potable en la sabana de Bogotá. El decreto presidencial busca que el tercer viernes del mes de abril de cada año sea considerado como un día no hábil laboralmente para conmemorar el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza. La decisión genera polémica porque no solo coincide con el cumpleaños del presidente, sino con la fecha de fundación del M-19. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la capital no hará parte del día cívico decretado por el presidente y aclaró que las entidades y colegios distritales operarán con normalidad. A través de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la administración distrital va a operar con normalidad. La necesidad de cambiar nuestros hábitos y reducir nuestro consumo de agua no es cuestión de un día. Es un esfuerzo de largo aliento y debe ser sostenible en el tiempo. Más que un día cívico, Bogotá necesita a todos sus servidores públicos dedicados a lograr la reducción en el consumo de agua y a los ciudadanos poniendo de su parte por el bien común. El mandatario informó a través del mismo canal que tanto colegios públicos como privados tendrán clases presenciales y volvió a hacer el llamado a la ciudadanía a retomar las acciones preventivas de ahorro de agua, como reducir los tiempos en la ducha y no acumular líquido de más en los días de racionamiento. Congresistas de diferentes partidos políticos rechazaron la declaratoria de este viernes como día cívico hecha por el presidente Gustavo Petro. Dicen que fue inconsulta y que con esa medida no se ahorra agua ni luz. Uno no termina de entender el día cívico del presidente Petro. Primero, porque han hecho caso omiso de las advertencias de los expertos desde hace más de 6 meses en que iba a haber un apagón y una ausencia de agua, y sin embargo el gobierno no tomó ninguna decisión para superarlo. Este decreto además tiene un contenido caudillista y personalista, respeto a las creencias y el valor importante para el presidente, pero no es razonable que en un Estado democrático hoy, desde el Cantón Norte, donde el M-19 robó las armas, con alusión a las jornada electoral de 1970, el 19 de abril, terminé decretando un día cívico en el país para todos los servidores públicos nacionales y voluntariamente para el sector privado. El día cívico es una característica de lo que es su gobierno: improvisado, inoportuno, acelerado y solamente conveniente para el gobernante. En Colombia se vive una crisis energética, así lo afirmó el exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, quien expresó su rechazo por no tomar medidas a tiempo. Sí, estamos en una crisis.
En diálogo con Noticentro 1 CMI, el exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, afirmó que el gobierno ya había sido advertido hace 6 meses de una crisis energética. 14 exministros de Minas y Energía le enviamos una comunicación al señor ministro de Minas y Energía en ejercicio, en la cual le estábamos advirtiendo de los riesgos en que podía incurrir el país de tener un racionamiento de energía si no se tomaban unas medidas prontas y eficaces para espantar el fantasma de un apagón en el país. Expresó que es grave que hasta ahora se tomen medidas. Estamos ante una situación que pudimos haber evitado si se hubieran tomado las medidas a tiempo. A mi juicio hubo imprevisión. Y se están tomando en los últimos días una serie de medidas, pero que ya son tardías. El ex jefe de la cartera de energía asegura que deben ser drásticas las medidas que tome el gobierno. Adelantar la hora para aprovechar de esa manera el mayor tiempo de horas de sol. Para Acosta, el declarar día cívico hace parte de medidas de racionamiento de energía. Para Bruce McMaster, presidente de la ANDI, el gobierno debe reactivar la exploración de gas y dejar de lado las ideologías para pensar en las necesidades del país. Tras la situación que vive el país por cuenta del agua y la energía, especialmente Bogotá, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, señaló que el gobierno debe tomar realmente medidas en busca de mitigar la situación. En esto quizás lo que le diríamos al gobierno es que abandonando un poco, digamos, la ideología, seamos conscientes de cuáles son las necesidades de Colombia y tomemos las decisiones correctas para ofrecerle condiciones a los inversionistas para que nos traigan energía y nos den energía. Señaló que se hace necesario activar todos los proyectos que garanticen la seguridad energética. Que especialmente el año 2027 puede ser un año crítico. Necesitamos contar con gas natural, necesitamos reactivar realmente la exploración, inclusive nueva, de gas natural, necesitamos tener nuevas plantas. Las declaraciones se dieron durante el Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puerto, organizado por la ANDI en Cartagena. Desde el encuentro de las energías renovables que se realiza en Barranquilla, se pidió al Gobierno Nacional destrabar los proyectos de transmisión de energía. El gerente de ISA dijo que un propósito general del gobierno, empresa y comunidad debe ser destrabar proyectos de transmisión y dar un paso hacia la transición energética. A nosotros, como ISA, que estamos en varios países, veo los planes de transmisión de Perú, Brasil, Chile creciendo a grandes velocidades y nosotros muy frenados. Nosotros aquí en Intercolombia tenemos el 70% de la transmisión. Indicó que se necesita destrabar proyectos como la interconexión Colombia-Panamá y la línea Sogamoso-La Loma de casi 300 kilómetros. Estamos frenados. Llevamos 2 años, 2 meses detrás de que nos hagan la sustracción forestal y no hemos podido. No hemos pedido que el Ministerio del Ambiente que nos ayude a poder, o sea, ya las bahías que van a conectar están listas, todo. Necesitamos tenemos los equipos, tenemos los materiales, tenemos todo. En desarrollo del 7º Encuentro de Energías Renovables, XM anunció que se espera que para 2027 los proyectos solares y eólicos aporten el 25% del sistema energético colombiano. Las lluvias de abril no serán suficientes para revertir la crisis en los embalses, así lo advirtió la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Por su parte, el ministro de Minas anunció un paquete de medidas para evitar un apagón. Hay alerta en el gobierno por el bajo nivel de los embalses, que diariamente caen 0.3%. A esto se suma que las copiosas lluvias que se esperaban en abril aún no llegan. Las últimas 2 semanas de abril que se esperaban estuvieran por encima del promedio, aunque podemos tener algunas lluvias, no se ve realmente que vayan a ser lluvias por encima de lo normal y puede entonces terminar el mes teniendo en un acumulado lluvias por debajo de lo normal.
Aunque el gobierno nacional descarta por ahora el racionamiento, el ministro de Minas anunció un paquete de 15 medidas para enfrentar el crítico panorama. Una de las más importantes tiene que ver con una regulación para entregar incentivos a los usuarios que ahorren energía y sanciones para quienes gasten más de la cuenta. Que podamos tener un incentivo para aquellos que ahorran, pero que aquellos que están gastando más energía de la que deberían puedan tener un tipo de multa. Estamos analizando para que esas medidas sean de carácter diferencial, que no afecten a las personas más vulnerables en el país. El funcionario además anunció un monitoreo diario a los embalses y visitas a las termoeléctricas y con el propósito de inyectar más energía al sistema, activarán todos los proyectos de energías renovables, promoverán la autogeneración y darán incentivos a la desconexión de grandes consumidores. Con estas medidas, el gobierno busca un ahorro del 5% en el consumo de energía. El distrito ya había sido advertido sobre una posible emergencia en el suministro de agua en Bogotá. Así lo revela el acta de reunión a la que Noticentro 1 CMI tuvo acceso. 10 meses atrás, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo había alertado a las entidades competentes de las consecuencias que podría traer el fenómeno del Niño en la capital. Así quedó evidenciado en el acta de la sesión ordinaria del 28 de junio de 2023. Explica las posibles consecuencias que estarían enfocadas en incendios forestales y recursos hídricos, suministro de agua potable y temas hidroeléctricos. En esa misma reunión, la subdirectora del IDIGER solicitó a las entidades presentes informe detallado de las medidas que estaban adoptando. Todas las entidades deben enviar por correo electrónico qué acciones están tomando para prepararse para el fenómeno del Niño y aclara que ante un posible déficit hídrico se debe estar preparado y contar con un plan de acción. Desde el Consejo solicitan apertura de investigaciones a las entidades. Pues por supuesto que lo podíamos evitar, toda vez que si se hubieran llevado a cabo estas previsiones, pues seguramente hoy no estuviéramos con unos embalses en unos niveles tan bajos de ocupación. El sistema Chingaza continúa en decadencia. La alcaldía informó que la ocupación de este miércoles fue de 15,07% y que el consumo de agua de la ciudad aumentó a 16,02 metros cúbicos por segundo. Este viernes es el turno de racionamiento para el sector 9, que comprende los barrios más al norte de la localidad de Usaquén, algunos de Suba y los municipios de Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá y Gachancipá. Y en Bogotá continúan los operativos para prevenir el derroche de agua. Comercios de las localidades de Santa Fe y Los Mártires fueron visitados por las autoridades. La Policía Metropolitana de Bogotá se tomó la zona centro de la capital. En restaurantes y diferentes comercios llegaron a verificar que no se esté derrochando agua en medio de una crisis por este líquido vital. En cabeza del Grupo de Turismo y Protección al Patrimonio Nacional viene desarrollando actividades de prevención y control a los establecimientos, en este caso el sector gastronómico en los entornos turísticos, verificando qué acciones y métodos están tomando para evitar el desabastecimiento de agua. En este operativo no se hicieron comparendos, pero sí se hizo un llamado para ser conscientes de lo que está sucediendo en el país. Son acciones que se verifican en su plan de contingencia para, evitar sobrecostos y sobreconsumos. Un llamado a la conciencia hicieron las autoridades y aseguraron que continuarán los operativos para prevenir el desperdicio del agua. La Asociación Nacional de Empresarios ANDI pidió a los gobiernos locales y nacional medidas urgentes para evitar que varias ciudades del país entren en racionamientos como sucede en Bogotá. Desde el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI se lanzó una alerta en torno al nivel crítico que están registrando los embalses del país y se requiere acciones urgentes de los gobiernos nacional y locales para evitar una emergencia mayor. Es evidente que estamos en un momento muy crítico de los embalses, es el escenario más crítico desde que se consolidó el sistema Chingaza desde 1985, de manera que vemos aquí la necesidad de actuar muy rápidamente. Racionamientos como el que ya se decretó en Bogotá podrían extenderse a otras ciudades según el diagnóstico de la ANDI. Ya que allí se configuran varios factores, desde escenarios de mayor consumo y por supuesto también mayor demanda. Las directivas de las empresas públicas de Medellín advirtieron el riesgo que representa el bloqueo en cercanías a la represa de Hidroituango. Afirmaron que se puede poner en riesgo la generación de energía. Así fue bloqueado el acceso a Hidroituango, en jurisdicción del municipio de Toledo, en Antioquia. Habitantes de la zona denuncian incumplimientos de carácter social y ambiental por parte de EPM.
La compañía advirtió que si no se levanta la protesta, la central entraría en una crisis que afectaría a todo el país. Pero eso ha generado, pues, como se sabe en términos de operación, unos estrés que pueden llevar a estos operadores a tomar malas decisiones, a hacer una maniobra, lo que podría poner en una situación muy compleja la generación del país. El gerente de EPM también aseguró que el bloqueo afectaría la terminación de la segunda etapa del proyecto, que incluye las 4 turbinas restantes. Hidroituango en este momento ha salvado a Colombia de tener un racionamiento. Estamos generando hoy, después de no tener una máquina porque está en unos trabajos, la máquina 2 está aportando el 6% de la energía del país, que eso ha permitido que no tengamos racionamientos. Y concluyó expresando con preocupación que la protesta afecta el mantenimiento de la infraestructura actual, lo que pondría en riesgo la operación de la central. El presidente Gustavo Petro se responsabilizó por la muerte del soldado en el Cauca. Dijo que fue asesinado cumpliendo una orden suya. Le pidió perdón a la familia y arremetió contra las disidencias de las FARC. Cuya familia debe estar sufriendo hoy mucho. El presidente Gustavo Petro se responsabilizó por el asesinato del soldado Diego Armando Zambrano en el Cañón del Micay. Murió en una acción que yo mismo he ordenado. En cierta forma soy responsable. En el Plateado, cerca Argelia, en el Cañón del Micay, que llamamos. Y arremetió contra el Estado Mayor Central, disidencias de las FARC a cargo de Iván Mordisco. El cual se ha burlado de la paz de Colombia y ha matado dirigentes indígenas. Y está traqueteando simplemente. Por eso el jefe de Estado pidió perdón a la familia del uniformado. Tengo que rendirle un homenaje a un soldado profesional, Diego Armando Zambrano González, y a pedirle a su familia que me perdone, porque el gran fracaso nacional es que su propio pueblo muera matándose entre sí. Durante el aniversario 73 del Comando General de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro dejó claro que la orden es recuperar el Cañón del Micay, ubicado en el departamento del Cauca. Es inminente la instalación de la mesa de diálogos con la segunda Marquetalia. Antes de 2 semanas, según conoció Noticentro 1 CMI, se habrá iniciado un nuevo diálogo de paz. A falta de algunos ajustes se viene la instalación de la mesa de diálogos con la segunda Marquetalia que lidera Iván Márquez. Este noticiero conoció que en las próximas horas se emitirán las resoluciones mediante las cuales se les levantará las órdenes de captura a los 9 delegados que estarán en la mesa. La delegación de este grupo guerrillero estará encabezada por Aldinever Morantes, más conocido como el Zarco Aldinever, y quien en las extintas FARC, tras la muerte del Mono Jojoy, asumió la jefatura del bloque oriental. Es uno de los hombres de confianza de Márquez. Una vez se expidan las resoluciones, habrá un pleno de los delegados de la Marquetalia y posteriormente una reunión con el Alto Comisionado para la Paz Oti Patiño y el jefe de la delegación del gobierno, el ex magistrado Armando Noboa, para definir la fecha y el sitio donde se instalará la mesa, que no pasará de 2 semanas máximo. Sobre el lugar, se está buscando una zona en la frontera con Venezuela y se busca precisar si es en territorio colombiano o venezolano. La negociación con la segunda Marquetalia arranca con el reconocimiento político a este grupo que quedó establecido tras la reunión de Iván Márquez y Oti Patiño y la declaración emitida el 1 de febrero. El Consejo Nacional Electoral analizará en los próximos días una ponencia que pide abrir un proceso formal a la campaña del presidente Gustavo Petro por posible violación de topes electorales. Los magistrados investigadores de la campaña de Gustavo Petro tienen lista una ponencia que pide abrir un proceso formal por violación de topes electorales. Con los derechos de la gente. Dicha iniciativa llegaría a la sala plena del CNE a final de mes, lo que quiere decir que los 9 magistrados tendrán que votar para determinar si dan vía libre a la ponencia o si archivan el caso. Y es que en caso de salir favorable la ponencia, en el peor de los escenarios para el presidente se incluyen sanciones económicas y la remisión del expediente a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación, con un peritaje que confirmaría que hubo violación de los topes. Sin embargo, la defensa del presidente insiste en su inocencia. Las cuentas de la campaña permanente y diariamente estaban para el acceso público, el acceso de la ciudadanía y el acceso de las autoridades. De modo que yo creo que esto ha sido una campaña transparente. El abogado del presidente además dice que las cuentas son claras. Las instrucciones del presidente, en ese entonces candidato,
fueron precisas frente a los topes de la campaña, pero igualmente frente a los recursos que ingresaran. En este caso, el Consejo Electoral indaga varios gastos como aportes de FECODE y del sindicato de Ecopetrol, que al parecer no fueron reportados. Y el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, defendió ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la transparencia de las cuentas electorales. El proceso por la financiación de la campaña de Gustavo Petro también avanza en la Comisión de Acusación del Congreso. Hoy declaró el gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, actual gerente de Ecopetrol. La instrucción que he recibido de los abogados es no pronunciarme en los medios. Les agradezco respetar esa decisión. También declaró el empresario Euclides Torres, quien negó la entrega de dinero, pero señaló que ayudó con la logística de la campaña. Cabe aclarar que el señor Euclides Torres, desde la virtualidad, se acogió a su derecho constitucional de no autoincriminarse y guardar silencio. Sin embargo, dio lectura a un documento sobre los hechos de su conocimiento. De la misma manera, próximamente serán escuchados en diligencias Alfonso del Cristo Ilzaca, Samuel Santander López Sierra, Cristian Dáez. La Comisión de Acusación indaga puntualmente el rol del presidente Petro para definir si es viable un juicio político o si se archiva el caso. La ADRES ya realizó el primer giro directo a prestadores contratados por las EPS Sanitas y Nueva EPS que fueron intervenidas por la Superintendencia de Salud. La ADRES realizó un giro directo a clínicas, hospitales y prestadores por 1.3 billones de pesos. Esas entidades prestan servicios a las EPS Sanitas y Nueva EPS intervenidas por el Estado. Con la intervención a Sanita ya se ordenó el giro directo a 1.900 clínicas y hospitales a los que les adeudan dineros. Le solicitamos a estas 1.900 IPS públicas y sobre todo privadas iniciar programas de estabilidad laboral con su personal de salud. Durante los días del 12 al 15 de abril, la ADRES ha realizado el giro por el mecanismo de giro directo de cerca de 1.3 billones de pesos que fueron ordenadas por dichas EPS. Es importante recalcar que dentro de las empresas que fueron partícipes de este giro se encuentran grandes proveedores de servicios farmacéuticos como es Audifarma. Según la administradora de Recursos de la Salud, 1 billón se giró a entidades que trabajan con Nueva EPS y 248.000 millones a las relacionadas con Sanitas. Como mensaje final para las IPS y proveedores de servicios de salud de las EPS intervenidas, no requieren ningún intermediario para comunicarse con la ADRES ni para ser sujetos del giro directo. La intervención de las dos entidades durará un año. Acompañado por congresistas de su partido, el expresidente Álvaro Uribe se reunió con delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La reunión entre el Centro Democrático y los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de visita en Colombia la encabezó el expresidente Álvaro Uribe. Dijo que les entregó el expediente del proceso que cursa en su contra y reiteró que nada tiene que ver con soborno de testigos o fraude procesal. ¿Por qué, si entre octubre y la fecha no hay un hecho nuevo, no hay una prueba en mi contra? ¿Cuál es el motivo para que cambien bruscamente la orientación de los dos fiscales que propusieron la preclusión? ¿Cuál es el motivo si nada nuevo hay contra mí? El exmandatario acusó al senador Iván Cepeda del pacto histórico de estar detrás de un complot en su contra. El doctor Cepeda ha publicitado su carrera política afectando mi reputación. El Centro Democrático manifestó su preocupación por el desarrollo del proceso de paz con las FARC, por la paz total y por el debilitamiento, manifestaron ellos, de la fuerza pública ante el aumento del poderío de los grupos armados ilegales en nuestro país. La Universidad del Rosario desvinculó de la rectoría a Alejandro Cheine. Después de varios días en asamblea de estudiantes y docentes, la conciliatura del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario determinó la desvinculación de José Alejandro Cheine García como rector de la Universidad del Rosario de inmediato. De acuerdo con lo establecido en las constituciones, ante la vacancia presentada, ocupará la rectoría el vicerrector, doctor Gustavo Adolfo Quintero Hernández, quien convocará a elección del rector para el resto del periodo a la mayor brevedad. Cheine fue rector de esa universidad desde 2018 hasta la fecha. Última hora, Noticentro 1, CMI.
Mucha atención que a esta hora se reportan bombardeos de Israel a ciudades en Irán, Siria e Irak. Las alarmas antibombas se encendieron en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, sede de varias plantas nucleares. También se reportan explosiones en la ciudad de Nata. Al parecer, los ataques se realizaron con misiles desde tierra y desde el aire. Los ataques surgen días después de que Irán lanzó más de 300 drones y misiles contra Israel durante el fin de semana. Autoridades diplomáticas hacen un llamado a evitar la escalada del conflicto en Medio Oriente. Momentos de pánico se vivieron al interior de una clínica de Medellín cuando un paciente le disparó a un médico causándole la muerte. El agresor se quitó la vida. Fue una jornada de terror. El médico y especialista en urología Juan Guillermo Aristizábal fue asesinado con arma de fuego y una enfermera resultó herida. El presunto responsable le prendió fuego al consultorio y luego se quitó la vida. El presunto homicida ingresa al consultorio, se encierra. Aparentemente allí ocurre un incendio provocado por esta persona. La policía ingresa luego al consultorio. Cuando hace la respectiva inspección, se da cuenta que el cuerpo del presunto homicida está tendido en el cuerpo sin signos vitales y al lado de esta persona se encuentra un arma de fuego. En medio de los disparos se desató un caos en la clínica y varios pacientes se evacuaron por las escalas de emergencia. No, yo estaba en una sala de recuperación cuando me paró todo el mundo y que nos vamos, que qué pasó, que no sabían. Y ya aquí abajo, pues que ya han dicho que habían matado a un médico y que habían incendiado un consultorio. Al parecer, el médico estaba siendo víctima de amenazas hace 3 años por un paciente. Las autoridades capturaron a un ciudadano canadiense quien organizaba narcofiestas en Antioquia. Cadenas de oro, gafas, lujos en exceso, licor y armas de fuego. Así fue la narcofiesta convocada por Sasha, un canadiense con 4 antecedentes penales que usó esta lujosa propiedad ubicada en el embalse de El Peñol, Antioquia. Uno de los videos que lo delató muestra cómo dispara sin control en el balcón de la propiedad con una subametralladora. Estaba acompañado de 10 personas, algunas de ellas registran antecedentes. Esta persona ha sido capturada en 4 oportunidades por diferentes delitos, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y otras situaciones pues asociadas a la violación del Código Penal. Aquí es muy importante indicar también que tiene unos registros contravencionales por tráfico de estupefacientes, consumo, porte, pero también por irrespeto a la autoridad. Esto ha sucedido tanto en las ciudades de Cartagena como en Medellín. En las últimas horas, un ciudadano chino fue capturado en el barrio El Poblado, quien al parecer se encontraba con una menor de 14 años. Las autoridades investigan si estaría vinculado a actividades con fines de explotación sexual. El Gaula de la policía capturó en el departamento de La Guajira a un peligroso cabecilla del Clan del Golfo. Alias Guzmán sería el responsable de homicidios, secuestros y múltiples casos de extorsión en contra de comerciantes y ganaderos. El sujeto fue capturado junto con otras 3 personas. En el operativo fueron incautadas armas de fuego y equipos de comunicaciones. Un revólver con incrustaciones de oro hacía parte del arsenal. Por el robo de 460 millones de pesos a un comerciante fueron enviados a prisión 2 policías en Bogotá. Un insólito caso donde los ladrones son 2 policías. Esto ocurrió en el occidente de Bogotá. Se trata de 2 patrulleros adscritos a la metropolitana de la capital. En fotos presentadas por la Fiscalía en medio de una audiencia quedó registrado cómo perpetraron un fleteo. Robaron 460 millones de pesos a un comerciante que llegó del departamento de Putumayo. Tanto Jairo Mora como Víctor Alonso Barajas pues eran funcionarios de policía. Son estos los encargados de que el cumplimiento de las normas sea el adecuado. No espera un ciudadano que sean funcionarios de policía, que sean policías que están al servicio de la comunidad, quien los aborde y los despojen. En horas de la tarde se confirmó la captura de otro policía, esto en la localidad de Fontibón. En plena formación fue capturado por sus mismos compañeros. Este sujeto habría robado 15 millones de pesos en medio de un operativo contra ladrones. El gobierno tiene listos los recursos para la remodelación del aeropuerto de San Andrés.
Con una inversión masiva de 1.01 billones de pesos y una concesión a 30 años, el aeropuerto de San Andrés será por fin el lugar que necesitan los colombianos y extranjeros que visitan el departamento insular. Que vamos casi que a duplicar las zonas que hoy tenemos en el lado tierra, donde se procesan los pasajeros, la carga, pero además él va a tener el incentivo de hacer las cosas bien. En la misma línea, el funcionario explicó en detalle algunas de las mejoras que incluirá el proyecto del terminal aéreo del archipiélago. De tener siempre en funcionamiento los baños, las escaleras eléctricas, los ascensores. Vamos a triplicar la cantidad de módulos para hacer check-in. Vamos a tener módulos digitales para que las personas puedan hacer su propio check-in. Es de resaltar que luego de años en los que las condiciones del terminal aéreo de San Andrés han sido criticadas por temas como mal funcionamiento de los baños, áreas comunes, falta de aire acondicionado, entre otras condiciones pésimas para los visitantes y residentes de la isla, se marca un hito importante en el desarrollo infraestructural de San Andrés, donde residentes y turistas puedan esperar una experiencia aeroportuaria de clase mundial que refleje la belleza y la hospitalidad de la isla caribeña. Estados Unidos veta la adhesión de Palestina como miembro de la ONU. Irán dice que Teherán podría revisar la doctrina nuclear en medio de amenazas israelíes. 45 millones de personas en Estados Unidos están bajo alerta por tormentas. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. Estados Unidos vetó el proyecto de resolución que recomendaba la admisión del Estado palestino como miembro del Pleno Derecho de Naciones Unidas, quien es observador permanente de la organización desde el año 2012. El proyecto contó con 12 votos a favor y la abstención de Reino Unido y Suiza y el bloqueo del país norteamericano. Tras el anuncio de Israel que tomará represalias contra el ataque con misiles y drones de Irán, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria iraní dijo que el país podría revisar su doctrina nuclear si hay alguna amenaza o acción contra sus instalaciones nucleares por parte del gobierno israelí. Más de 45 millones de personas en el centro de Estados Unidos están bajo alerta después de que una tormenta causara tornado, granizo de gran tamaño y ráfagas de viento dañinas en partes de las llanuras centrales, el medio oeste y los grandes lagos esta semana. Un nuevo sistema con un frente frío de largo alcance traerá otra ronda de tormentas severas al centro de este país. La economía del país creció 2,49% en el segundo mes del año. Para febrero de 2024, la economía creció 2.49%. Según el DANE, las actividades primarias que comprenden la agricultura e industrias extractivas fueron las de mayor crecimiento, con un 7.7%, explicado principalmente por la explotación de minas y canteras. También el comercio, los servicios y el transporte registraron un aumento del 2.5%. Sin embargo, las industrias manufactureras y la construcción no se recuperan. En febrero registraron nuevamente una caída del 2.6%. Entre enero y febrero de 2024, la economía creció 2.21%. Una encuesta del Banco de la República reveló que la inflación continuará bajando en abril. El informe de expectativas del Banco de la República muestra que el mercado financiero colombiano espera una reducción de la inflación en abril del presente año. Las estimaciones apuntan a un índice de precios al consumidor de 0,57%, mientras que un año atrás registraba 0,78%. Con esta tendencia, la inflación en su variación anual pasaría de 7,36 a 7,15%. Eso le da flexibilidad para que el Banco de la República siga reduciendo sus tasas de interés. Para el cierre del año se espera una tasa del 5,62%. Sin embargo, no se espera una reducción acelerada de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Hemos visto que el discurso ha sido más de cautela y no de un cambio de tono hacia una aceleración en la reducción de tasas de interés. Hoy la tasa de interés se ubica en 12,25%. El director de Asuntos Económicos de Campetrol, Andrés Sánchez, anunció caída de la producción petrolera en febrero y menor actividad de los taladros en el primer trimestre del año.
El reporte de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo y Gas muestra una disminución en la actividad durante el primer trimestre del año. La producción de crudo ha venido bajando mes a mes y en febrero alcanzó los 764.000 barriles por día, registrando una disminución de 1,7% frente al mes anterior. Frente a diciembre del año pasado, la reducción es del 2,9%. El orden público y la incertidumbre sobre la política de hidrocarburos afectan la dinámica de la industria. Si acumulamos las producciones diarias y cada uno de los días de enero y febrero, el país ha dejado de producir cerca de 1 millón de barriles respecto a ese pico de diciembre. ¿Eso en qué se traduce? En menos regalías, en menos encadenamientos y menos, absorción económica en las regiones y menos impuestos que genera la industria para el país. Por lo tanto, la actividad de taladros en su total sigue reportando la cifra más baja desde junio de 2021, cuando se registraron 107 equipos, una disminución del 20,6% respecto al mismo mes del año anterior. Por eso es importante buscar estimular y generar políticas públicas en pro de una mayor producción de crudo. En cuanto a las exportaciones, se mantienen en cifras positivas. El gobierno nacional anunció hoy que la cadena de droguerías La Rebaja continuará funcionando. Un interventor nombrado por el mismo gobierno asumirá la administración de la empresa. Drogas La Rebaja es propiedad del gobierno hace más de un año, después de un largo proceso de extinción de dominio al cartel de Cali. La superintendente de Economía Solidaria explicó hoy el propósito de la intervención que ahora acaba de decretarse. Es intervención diagnóstica para revisar cuál es la realidad financiera de la cooperativa hoy. ¿Qué va a pasar con los puntos de atención de Drogas La Rebaja? Van a seguir funcionando con total normalidad. Las directivas de la cooperativa que administraba Drogas La Rebaja fueron removidas de sus cargos. Se remueve la revisoría fiscal y se remueve, el consejo de administración o los órganos, de administración de la cooperativa. La superintendente de Economía Solidaria dijo que alrededor de 6.000 trabajadores de la cadena de droguerías La Rebaja pueden estar tranquilos en el sentido de que continuarán recibiendo sus salarios y prestaciones normalmente. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El ministro de Comercio, Germán Umaña, firmó un acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos. Se trata de un acuerdo integral de asociación económica suscrito este jueves entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, el cual buscará aumentar las exportaciones de ambos países y mejorar los niveles de la balanza comercial, que hoy es de 329 millones de dólares. La negociación del acuerdo, que se dio por 2 años, ofrecerá mayores oportunidades a los sectores de manufacturas y agroindustria. Nosotros lo necesitamos en el campo de los servicios con valor agregado, con tecnología y con incorporación de progreso técnico. El funcionario afirmó que el acuerdo, además de la atracción de inversión extranjera sostenible, también impulsa la diversificación de las exportaciones. Pero nosotros tenemos la posibilidad de tener una oferta extraordinaria por parte de los Emiratos Árabes. La entrada a Emiratos Árabes abre nuevas puertas comerciales para Colombia en esta zona del mundo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,15% a 1.321 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 3,45% a 6.000 pesos. La acción de la inmobiliaria API fue la que más bajó, con una pérdida de 7,96% a 62.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 31.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,83% a 31.580 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 3.918 pesos con 23 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.790 pesos y la venden entre 1.840 pesos. Un euro cuesta 4.155 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 31 centavos. El azúcar se transó en 19,61 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82 con 51 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86 con 99 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.225 pesos.
Hasta aquí Noticentro 1 CMI.